guys, I'm Anna, senior editor at The Collector, a community for scholars, classrooms, and enthusiasts, publishing daily articles on art, art history, and philosophy. I sat down with one of my writers to speak with Luis Royo, a Spanish artist known especially for his illustrations of fantasy art that have graced numerous covers of magazines and novels of fantasy and science fiction. With him, we talked about his background, his current and future projects, and the challenges and successes that he has faced as a fantasy artist. So if that interests you, feel free to check it out and enjoy. Thanks. Thank you again, everybody, for being here. I'm Anna. I'm an editor at The Collector, joined today with one of my writers, Greg Beyer, who will be conducting an interview with the Spanish artist Luis Royo, known for his illustrations that have also graced the covers of novels and magazines of fantasy and science fiction, as well as with his gallery assistant, Ariana Meur, who also curated the latest exhibition that we will be talking about today. So here at The Collector, we love discovering what's going on in the art world. And so I'm really excited to kick off this interview and get started. So Greg, I'll let you take it away. And thank you guys again for being here. Before I ask the first question, I just want to say that when I was a teenager, my parents got the internet. And one of the first things I did was search for fantasy art. And I remember the day I discovered people like Larry Elmore and Clyde Cadwell and the late Keith Parkinson, and of course yourself. And since I was a teenager, I have been a huge fan of yours. So this is an incredible moment for me to actually meet you like this. So thank you. Big honor, thank you. But let's get to the questions. When did you first decide that you wanted to devote yourself full-time to being an artist? And how difficult was it? And what helped you persevere? Eso, bueno, primero los primeros escritos que te he leído para mí también han sido muy reveladores, ¿no? Ver cómo se estudia ya de una manera seria todo lo que es la fantasía y el arte fantástico, y me han gustado mucho tus artículos. Yo siento no hablar inglés y no sé cómo nos comunicaremos, pero ha sido un placer encontrarme contigo. De la pregunta que tú me haces de los comienzos, no soy un caso excepcional, pero soy el típico niño que dibuja desde que tiene uso de razón, incluso antes, ¿no? Antes incluso de hablar, que se comunica con los dibujitos, con sus abuelos o con su abuela, que se convierte en todo su universo, que no le interesa, pues a lo mejor jugar con otros niños al fútbol o a este tipo de cosas, y que se aísla en su habitación con los papeles y los lápices de colores, ¿no? Y entonces, aunque el camino sea duro o difícil dentro del mundo, pues de lo que llamaríamos pintura, ilustración, cómic, todas estas cosas, no ves otro. O sea, yo tenía muy claro que para mí no existía otro mundo, ¿no? No tenía vocación de ser médico, ni de ser bombero, que le gustaban a los niños, ni de ser futbolista, o sea, yo quería dibujar. Y lo tenía, o sea, más que claro, conscientemente, inconscientemente eran todos mis pasos. Entonces, duro o no tenía otra opción. Era el único lugar a donde podía ir porque no hacía otra cosa y no me interesaba otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, de ahí pasas a que, pues en los años que ya empiezas a decidir tus estudios, pues vas a la escuela de artes, toda esta serie de cosas, y tus también amigos, los que tú sales, los que conversas con ellos, también les interesa tu mismo mundo, ¿no? Y entonces eso se acaba convirtiendo poco a poco en meterte pues, en fanzines o en primeras exposiciones, y acaba siendo tu profesión.
pero no es que hubiera otra opción, o sea, era el único camino que podía seguir porque no me interesó desde mi niño ningún otro camino, ¿no? Y aunque ha habido momentos duros, nunca había duda de hacer otra cosa, porque es que yo me siento incapaz de hacer otra cosa, o sea, no tenía otra opción, o sea, que era pasar ese momento duro, ir a por ello, en fin, toda esa serie de cosas. Are there any artists who influenced your style today? Sí, por ejemplo, bueno, hay muchos, claro, o sea, uno se influencia de muchísima gente, de los clásicos, pero por poner uno que me golpeó mucho y que además pues, es contemporáneo de alguna manera, aunque haya muerto hace pocos años, Giger, yo lo recuerdo de ser bastante joven, esta cosa que ya acabas un poco de la adolescencia, pero que ya empiezas a interesarte por irte. Fui a Angoulême, a Francia, al Festival de Cómic, ¿no? Que entonces aquí en Europa era pues quizás lo más, el festival más fuerte que había con respecto a esto, y me encontré con el libro El Necronomicon de Giger. Claro, esto es incluso antes de Alien y todo esto, y yo no había visto ni Alien, ni creo que entonces estaba esa película aún, y me dio un flash tremendo, ¿no? Dije, ¡buah! Lo que se puede hacer hoy en día, quiero decir, el mundo de fantasía donde se puede llegar. Hoy en día, encima además, luego se puede publicar, se puede extender, porque yo de alguna forma había hecho alguna exposición, no importantes por la edad en aquellos momentos, y hacía un cuadro, una pintura de alguna manera un poco social, porque también estábamos viviendo aún en la dictadura aquí del franquismo, y era una pintura, pues eso, protesta social contra el momento, y era al final de esa dictadura. Y cuando me dio este flash de ver dónde se podía llegar con la fantasía, pasando el Giger, pues claro, fui viendo Moebius, todas. Entonces dije, este es mi camino, o sea, soñar como cuando eras niño, ¿no? O sea, plasmar sueños como cuando eras niño. Dejé todo ese tipo de pintura y me volqué de lleno en la fantasía. Hilando un poco esto que he estado comentando, bueno, quiero decir, estoy hablando de esas influencias como movimiento de ahora, pero bueno, a mí siempre, claro, ya me interesan desde siempre, pues eso, los tenebristas del barroco, el neoclasicismo, en fin, toda una serie de movimientos y de alguna manera también los que tocaban mucho la fantasía, como pues serían los prerrafaelitas, en fin, toda esta gente, ¿no? Pero, ¿cómo te diría? Descubrir a Giger fue como descubrir que en estos momentos se podía ser, de alguna manera, estar muy conectado al mundo desde ese punto de vista también de la fantasía, ¿no? I can imagine that during, in the past with the Franco dictatorship, there must have been a very strict idea of what art was, and he was an artist himself. And he considered lots of forms of art to be rubbish in a typical dictatorial style. So coming onto the scene and doing new stuff must have been challenging, not just for yourself, but in Spanish society as a whole. Sí, fíjate, además, yo no recuerdo aquellos años como unos años tristes, todo lo contrario. Era un momento donde esa dictadura tocaba fin, o sea, se veía que tocaba fin, el dictador estaba muy mayor, se sabía que íbamos a un cambio, o sea, toda la juventud de aquella época sabía que eso quedaba poquito, que íbamos a un cambio. La misma dictadura tenía miedo a, ¿cómo te diría?, atacar demasiado fuerte a esta oposición juvenil que había, porque sabían que estaba en un momento de debilidad frente a Europa y frente a los gobiernos democráticos, y nosotros teníamos ganas de hacer. Entonces había, como te diría, en todas estas edades, toda esta juventud, había como un entusiasmo
de que de alguna manera incluso un entusiasmo quizás demasiado infantil, ¿no? O pueril, de que íbamos a cambiar el mundo, para nosotros o nuestra España o lo que fuera, pero que íbamos a cambiarlo todo, ¿no? Tampoco es tan así, pero bueno, era un momento bonito de vivir esa sensación interior. What's your favorite medium? ¿El estilo te refieres pictórico o de técnica? I mean, in terms of what you use, like the canvas and the brushes and the paint and things like that. Yo soy un enamorado del óleo, ¿no? Pero no quiere decir, o sea, yo he trabajado mucho y trabajo, ahora no todos, pero en unos años eran casi toda la hora con el aerógrafo también, con acrílico líquido y el aerógrafo. Normalmente en el proceso mío empiezo con la acuarela para darme un poco la sensación de por dónde voy a ir en todos los elementos, tanto paisaje como... y voy situando la escena. Luego con el aerógrafo hago como si dijéramos los ambientes, los baos, los difuminados, los fundidos que va a haber en toda la atmósfera de ese lugar. Y luego para terminar siempre el óleo creo que es la pintura reina, la que das luego los matices, la importancia donde tú quieres en esa mirada o en esa luz que le va a dar al personaje por un lado o por otro, todos esos matices ya, los detalles fuertes, o sea, lo que va de alguna manera a impregnar la personalidad de esa imagen, creo que no hay otro como el óleo para darlo. Pero también es verdad que pasando los años, le empezaba a dar, o sea, cuando empieza un trabajo, empiezas con el lápiz, ¿no? Y le he empezado a dar importancia a dejar lápices sin seguir a partir de ahí, a quedarme con eso, a lo mejor con la línea limpia y ni siquiera dar sombras, a valorar todos los pasos antes de llegar a lo que dijimos una imagen totalmente acabada. Porque también a veces la fuerza que se consigue en esos primeros trazos, que al principio siempre los ocultas, porque cuando eres más joven parece que lo que tienes es que demostrar tu técnica a los demás, ¿no? Pero luego, conforme van pasando los años, te das cuenta que a veces no es eso, que a lo mejor el mensaje ese limpio es mucho más potente que a lo mejor una imagen acabada, ¿no? Y empezaba a valorar mucho también los procesos antes de la obra final. Unas simples pinceladas de acuarela y dejarlo tal cual. ¿sabes? O sea, no quedarme solo con una técnica. Ahora uso bastantes técnicas bastante diferentes. Okay. What are the first things that you consider when starting a new piece of art? Normalmente, o sea, como comentaba antes del principio, yo vengo de alguna forma de, por supuesto, intentar vivir de esto. O sea, no tenía otro camino. O sea, mi visión del arte era que iba a ser mi vida desde el principio y que iba a ser también mi sustento, mi manera de vivir, ¿no? Por lo tanto, nunca he sido ese tipo de artista que habla de que pinta para sí mismo, para su interior, para su... Yo he pintado y pinto para el exterior, para los demás, para su aceptación, para impresionarles, para agradarles, para provocarlos, para lo que sea, pero siempre pensando en el espectador. O sea, mi obra tiene que ir a un lugar donde haya unas personas que la vean y les provoque una sensación buena, mala, regular, incluso de provocación, para disgustarlos, para lo que sea, ¿no? Pero quiero ese tipo de relación, de establecer esa relación de comunicación, ¿no? Entonces, no sé cómo decir... a partir de ahí, si con eso te contesto suficiente. You mentioned earlier
that some of your first introductions to art were in the form of Baroque. Do you see any elements of Baroque art in your work today? En general, o bueno, con respecto a mi obra, ¿no? In general, and in particular in your current work. Sí, para mí, por ejemplo, el barroco lo he observado desde siempre, ¿no? Sobre todo toda esta parte que le llaman barroco tenebrista, o sea, vamos a ver, ¿no? Un Caravaggio o este tipo de obras donde las luces son tan importantes, ¿no? Y consigues llevar, como hablábamos antes, al espectador a donde tú quieres, al lugar de la imagen donde tú quieres con ese estudio de la luz, de la potencia, ¿no? Entonces, sí, me interesa desde siempre me ha interesado el barroco. Me gusta mucho también los pintores del Renacimiento por el tipo de composición de las figuras, cómo las estructuran dentro de este triángulo que consigue captar al espectador y todo eso. Pero el barroco es como dar ahí todo un movimiento en un lugar y centrar a la gente a donde tú quieres llevarle, ¿no? Con la luz. Y yo siempre también, hilando con la pregunta de antes, yo siempre he sido consciente de que al querer de alguna manera comunicarme con el espectador, porque yo hacía mucha ilustración para novela, era consciente de que esas imágenes que estaban en una portada de novela estaban en una librería compitiendo en la misma librería con otros cientos de imágenes de otras novelas, de otros. Entonces, tienes que tener claro que lo que tú tienes es que atrapar a ese espectador que pasa por allí, ¿no? O sea, tienes que conseguir competir con toda esa serie de imágenes atrapándole algo. Entonces hay que buscar como un punto que al pasar el espectador le llame la atención, el que sea, yo qué sé, pues por poner una cosa que me venga ahora a la cabeza, una lágrima de sangre en una heroína, ¿no? Ese punto de sorpresa es un pequeño detalle dentro de todo el cuadro, de toda la imagen que es eso. Pero ese punto de sorpresa es fundamental, es el que va a agarrar al que pasa por allí, ¿no? Siempre he pretendido encontrar eso, ¿no? Que no siempre uno consigue todos los propósitos cuando pinta, ¿no? Pero siempre buscarlo por lo menos, sí. You focus a lot on erotic art. And you create many images of women that can be deemed as controversial. Have you engaged with any of the criticisms or have any particular thoughts regarding the debate in the art world regarding the male gaze? Sí, además esto sería un tema muy para tratar en estos momentos que se están viviendo en las sociedades, porque es un tema del que se hacen opiniones muy diferentes o igual casi y se intentan hacer como unificadas, pero que no es así. O sea, sí, yo soy consciente de que ¿cómo te diría? El arte, que siempre ha habido un arte erótico durante toda la historia, en las vasijas etruscas, en la India, en los griegos, todo eso, ahora hay como una especie de miedo, por los japoneses, todo el erotismo y la sexualidad que ellos imprimieron en todas las pinturas del siglo pasado, sin ningún pudor, sin ningún miedo a representar la sexualidad más pura y dura, ¿no? Ahora hay como una especie de cuidado, ¿no? Es como parece que esto podría atacar incluso al feminismo, ¿no? Y yo creo que no es para nada así, o sea, cosificar tanto al hombre como a la mujer es horrible, ¿no? Es feo, es convertirlos en objetos, ¿no? Pero ocultar que hay una sexualidad en nosotros, tanto hombres como en mujeres,
Y en el arte, por supuesto, tiene que reflejar lo que llevamos dentro, lo mismo que reflejamos en los sueños, lo que hablábamos antes de la fantasía, que es tan bonito, o sea, reflejar sueños, cosas incluso imposibles dentro de la cotidianidad, pero que nosotros podemos imaginar, eso es maravilloso, también es muy bonito para mí, o sea, reconocernos nuestros asuntos sexuales, nuestras historias íntimas sexuales, ¿no? Y a eso no hay que tenerle ningún miedo. Otras culturas no lo han tenido y yo me niego que en estos años, en estos siglos, en un occidente que nos creemos tan desarrollado, nos empecemos a poner como cortapisas o prejuicios ante esto. Incluso los mismos artistas antes de empezar las obras, o sea, me niego a participar en eso. Entonces, incluso yo hice los libros, una serie de libros que eran Prohibite, con esa idea, con la idea de la provocación, no era una casualidad. Yo recuerdo, estaba en una feria en Alemania y iba con mi agente y editor, que era Rafael Martínez de Norma Editorial, que me ha acompañado durante muchos años. Y se lo comenté, le comenté, quiero hacer un librito erótico, fuerte, sexual, o sea, sin demasiadas cortapisas, sin cortarme mucho. Y me dijo, wow, Luis, esto será un fracaso, tú eres de fantasy, ¿cómo te vas a meter en esto? Me arriesgas a mí a que no me salga bien el libro, no lo pueda vender, no lo pueda exportar a otros países, me daré, pues eso, tendré un problema económico y le dije, bueno, Rafa, es un capricho, déjame provocar un poco, incluso también pensaba en el mercado norteamericano en aquellos momentos, ¿no? A ese puritanismo, déjame provocar un poquito. Y digo, hazlo pequeñito, pocas páginas, no tires demasiados ejemplares, vamos a probarlo, ¿no? Y bueno, lo animé y sí que lo probamos. Y bueno, luego fue un éxito, fue el segundo, y yo ya lo tenía preparado el segundo porque le estaba engañando. Yo tenía 3 preparados que iban a ser uno gordo, pero me dio corte y dije, bueno, pues haré solo, los dividí en 3, ¿no? Y fue un éxito y quisieron un cuarto y dije, no, vamos a ver, una cosa es que a mí me haga gracia o que yo me sienta bien en este terreno también y que me guste hacerlo, y otra cosa es que me convierta en un autor de esto solamente, para siempre. No. Yo quiero volver a fantasy, que es de alguna manera más mi territorio, pero me gustan estas incursiones, hacer estas incursiones en el terreno del erotismo. Y creo que es bueno que la gente que pintamos o los artistas, lo que sea, nos olvidemos un poco de las normas sociales que nos continuamente parece que quieren imponer. El arte no puede andar por ahí, no ha debido andar por ahí nunca y no deberá andar por ahí nunca. Yo no soy militante de nada, pero sí soy un poco militante conmigo mismo de no dejarme manipular en ninguno de esos territorios. Yo tengo muy claro que tengo un respeto con la mujer. Mis heroínas desde siempre son poderosas, ganadoras, superan al monstruo. O sea, de alguna manera lo que ahora se llama empoderadas, la mujer empoderada, es para mí la que ha sido siempre. Para mí hay todo eso desde siempre porque es así como yo lo veo. No porque yo me haya forzado a hacer eso, ¿no? Sino porque entonces, como interiormente tengo todo ese respeto, a mí que no me quieran manipular a partir de ahí, no me van a engañar. Yo lo tengo dentro de todo ese respeto, entonces no me van a engañar con normas, ¿no? Sería un poco. And your Prohibited series ended up being a huge success, and ultimately the right move. Moving on, almost 2 decades ago, it was 2007, you and Romulo worked together painting the ceiling of a dome in Moscow. What was the most difficult part of that project? And would you ever do that kind of thing again? Sí, fue una experiencia dura, muy
más que bonita, la que llamaría interesante, muy interesante para nosotros, muy enriquecedora, pero muy dura. Yo sabía que iba a ser dura también, esto no fue una sorpresa, es un poco como lo que yo comentaba antes de Prohibite. Yo sabía que no era una sorpresa que iba a hacer lo del erotismo, iba a quedar perdido, sabía que eso tendría unas consecuencias. Pues aquí también, ¿no? Sabía que tendría unas consecuencias. De hecho, el cliente ruso este que tenía un castillo y una gran colección de arte erótico, tanto indio como del siglo XVII europeo, en fin. Era un coleccionista de arte erótico, que por eso vino. Cuando vino a Barcelona y yo dije, no, yo no puedo hacer esto, porque yo de joven hice una cúpula para un amigo que era hostelero, que tenía un bar de copas de aquella época. Era una cúpula pequeñita y me dañé la espalda durante 6 meses. Es muy incómodo el pintar para arriba, la espalda, las cervicales, horas así. Es duro, muy duro físicamente. Yo no soy físicamente no soy nada fuerte. Entonces dije, no. Y estaba la gente y claro, me dijo, piénsatelo por la noche, ¿no? Y yo me fui a la cama y se lo comenté a Rómulo, pero a la vez en la cama también estaba pensando, la oportunidad de hacer una cúpula como Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y te la vas a perder. ¿Realmente te vas a perder esto? ¿Eres capaz de...? Y a la mañana siguiente, nada más despertarme, llamé a la gente y le dije, oye, que sí, que bueno, había hablado ya con Rómulo y él también, él estaba animado, él era mucho más joven, por lo tanto él estaba animado desde el principio. Y digo, Rafa, que sí, que hacemos la cúpula. Y dijo, pues sí, yo ya lo sabía, sí, este hombre ya se ha ido de nuevo a Rusia sabiendo que la vamos a hacer, ya hemos concretado y todo esto, porque yo te conozco, si yo sabía que la ibas a hacer, ¿no? Y fue muy dura la experiencia porque Rusia es un país duro, el clima es duro, en fin, pero fue grandiosa, claro, o sea, tener allí todos unos andamios que además eran de madera, nada de esto metálico, todo esto como si estuviéramos en el Renacimiento, y pintar de sol a sol y todo, bueno, fue una experiencia grandiosa. La preparamos mucho en Barcelona, o sea, estuvimos 6 meses preparándola antes de ir allí porque teníamos mucho miedo de encontrarnos con sorpresas. Nos llevábamos de aquí los óleos, los pinceles, no queríamos que llegado allí reaccionaran de otra manera los pigmentos o lo que fuera, ¿no? O sea, que llevamos todas las marcas que conocíamos de aquí, llevamos todo el material y fue, claro, una experiencia. Además era continuamente estar con Rómulo todo el día, porque no teníamos comunicación, o sea, era solamente él y yo durmiendo, pintando, comiendo, aislados totalmente los dos arriba en un andamio durante meses, ¿no? Y fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad. I understand exactly what you mean when you say the climate was difficult. I lived in Russia. In fact, it was 2007, 2008, through the Russian winter. It was cold. I'd like to jump in real quick and share the screen with the photos from you and Romulo painting the Russian dome. And if you could just speak a little bit to what's going on here in this picture, what memories it evokes for you. I really appreciate that. Sí, pues eso, ves, aquí es, realmente en ese espacio, durante toda esa circunferencia, nos pasamos meses, pero los dos, solos, mano a mano. Solo existían los pinceles, solo existían las figuras. Yo recuerdo que por la noche, porque realmente, las cervicales se machacan mucho así pintando, adopté un poco estas posiciones de la filosofía yogi, de estar como un muerto, no mover un músculo para reponer para el día siguiente, y lo conseguía. Entonces, fue, ¿cómo te diría?, unos meses místicos, o sea, totalmente estábamos embebidos
incluso en resistir físicamente, porque era otra de las cosas que había que tener muy claro, y en pintar, ¿no? Por otro lado, también era muy bonito porque al cliente, ¿no? el que nos encargó la cúpula, le dije a la gente que le comentara que pintaríamos libremente lo que quisiéramos. Ahora, haríamos unos bocetos antes que se los preparamos y les hablamos, pero que no nos pusiera cortapisas, y así fue. Él nos dejó libres las temáticas. Cogimos también el erotismo y cogimos cada una de esas fragmentos, de esos creo que eran como trapecios. Cada uno coge un elemento clásico de la pintura erótica de los tiempos, ¿no? Pues Susana y los viejos, en fin, un poco mitología erótica de alguna forma. Y fue muy bonito, una experiencia. Y luego también, claro, al estar continuamente con Rómulo, que ya habíamos hecho algún trabajo juntos, entonces no sabíamos dónde uno dejar de pintar para que el otro siguiera, porque Rómulo es más de texturas, de matices, de tonalidades, y yo soy más del detalle, un poco de preciosismo, ¿no? Entonces nos íbamos combinando y de ahí luego ya incluso nos metimos en un proyecto que fue Malefic Time, porque fue naciendo en esos meses ahí, y fue naciendo hoy, y luego haremos tal, y empezamos a generar todo lo que sería la historia de un proyecto que también fue muy bonito, que es de alguna manera multimedia, donde metimos gente para que hiciera música, se hicieron juegos de rol, se hizo novelas, se hizo manga, en fin, todo un proyecto multimedia que se gestó en esta cúpula. So it was more than just a dome, it was really an entire experience for many people. Thank you for sharing that with the picture, and Greg, I'll let you take the reins again. Thank you. Regarding the current exhibition, Como Rebi Eterno, what are the best parts of working as a duo with Rómulo? Sí, un poco hilando, ¿no? Lo que estábamos hablando es eso. Rómulo de alguna manera tuvo ya el tablero de dibujo ya de muy jovencito frente a mí en el primer estudio que tenía. Y hemos tanto dialogado como visto continuamente cómo pintamos cada uno. Entonces nos conocemos perfectamente cómo va a solucionar una cosa uno u otro, ¿no? Entonces hemos conseguido una combinación que yo creo que sí que es muy difícil, a no ser que lleves muchos años juntos con otra persona, que es saber, o sea, entrar en un mismo cuadro y saber dónde parar, porque el otro lo va a interpretar o lo va a mejorar tu idea o esa idea, ¿no? Entonces, es saber esa combinación de hacer qué parte debes separarte y qué parte... Eso es complicadísimo, ¿no? Y lo hemos conseguido de alguna forma, y eso es muy bonito. El trabajo en dúo, además, claro, lo que hace es que a la vez crea muchas más dudas que cuando uno trabaja solo. Quiero decir, te estás poniendo como en juicio en cada momento, tanto el uno como el otro, ¿no? Oye, y esto, y hacer esa parte donde vas sumando, ¿no? Y tu duda, el otro la recoge y te da una solución, pero que a lo mejor no estás de acuerdo y tú le das otra encima, tal. Construir esa especie de pirámide de combinación es muy bueno, o sea, no siempre se consigue, también eso hace que muchas de las cosas sean papeles rotos, porque realmente a veces no consigues esa combinación al ser dos personas y una vez acabado dices, esto no funciona. Entonces hemos roto mucho trabajo o dejado muchos cuadros sin pintar a mitad, pero ahora ya es difícil, porque tenemos esa combinación que nos conocemos muy bien. And you said before, like when you're painting Dern, that
his technique and your technique, he focuses on the shades and the tonality, while you focus on the detail. And that works together to form a perfect combination. Por eso esa combinación va bien cuando hemos trabajado juntos, porque de alguna manera incluso en un proyecto a veces hemos trabajado en la misma obra, pero otras sí que son obras diferentes, de cada uno es de uno y otro es de otro, pero sabemos dónde dejarnos, porque a lo mejor en lo que es una ambientación en esa misma historia, por ejemplo en Maleficent, que son 3 historias, pues a lo mejor la ambientación era de Nueva York destruido, sabíamos los dos que esa parte desgarrada de la ciudad como carcomida, como deshecha, le iba a dar mucha más fuerza a Rómulo que yo, y a lo mejor en la descripción del personaje principal, que era Luz, yo le iba a dar ese detallismo que iba a acercar ese personaje al espectador, ¿no? Entonces, sabíamos muy bien qué hora repartirnos cada uno y cómo hacerlo, ¿no? Pero eso ha venido, como comentaba antes, a raíz de mucho tiempo de vernos trabajar uno a otro, ¿no? Continuamente, ¿no? The latest exhibition features imagery that exudes an Oriental aesthetic. How did the idea for this exhibition come about? Creo que la primera colaboración que hicimos, porque Rómulo luego se fue a otras ciudades, o sea, estuvimos un tiempo separados, unos años. Él trabajaba por otros lados para galerías, para exposiciones y demás, y yo estaba más en el mundo editorial. Y el primer proyecto que nosotros nos unimos fue para Dead Moon. Era un libro de una especie de cuento oriental que además funcionó muy bien. Se hicieron los libros de este proyecto y ahí nos pusimos a trabajar juntos. Ahí nos planteamos incluso pintar algunas de las obras en telas realmente asiáticas con estos estampaciones orientales, dejando veladura las estampaciones estas que se entrevieran detrás de las pinturas, en fin, se planteó eso. Es que así como la fantasía siempre, desde que comentaba que la descubrí, me interesó, es que me atrapó, o sea, prácticamente realmente me atrapó tanto que ya no puede salir de ahí. También el mundo oriental tiene ese punto exótico, lejano, tal y como lo hacemos nosotros. Nosotros no hacemos una pintura oriental como lo haría un oriental, hacemos una pintura oriental como la ve un occidental, de alguna manera con ese punto de misterio que nos llega a nosotros, ese punto de algo lejano, algo inalcanzable, algo. Entonces, también tienes exquisito, de alguna forma, delicado. Entonces, todas esas cosas también atraen mucho, o por lo menos a nosotros también nos atraen mucho. Y ya entonces empezamos a hacer esos dos, o sea, hicimos esos 2 libros juntos. Luego se han hecho más trabajos. Él hizo algunas exposiciones también con el tema oriental, ya con otros títulos, y yo también he seguido haciendo temas orientales, incluso dentro del erotismo que hablábamos, que también de vez en cuando lo vuelvo a recoger, porque me niego esto a que sean los artistas juzgados por esa parte humana que tenemos todos. También he recogido el shibari, he hecho cosas dentro también del mundo oriental, por eso, porque hay me atrae mucho, aparte de la lejanía, el gusto exquisito que tienen, el gusto que tienen por el color, el gusto de ropajes, de misterio en los rostros, de todo eso atrae mucho. Es como estar en otro mundo lejano, ¿no? Como el de la fantasy. Pues este sería como una parcela de esa fantasy, pero con el toque exótico que tiene Oriente, que es por supuesto,
atrayente, ¿no? Atrayente. Luego, además, aparte de ser muy delicados, son muy descarados. O sea, es decir, pueden ser muy, muy descriptivos y contundentes. Es un mensaje, pero con un toque de delicadeza, y eso me gusta mucho de ellos. Is there a specific story that is being told through this exhibition? Esta exposición es un poco cúmulo o sea, es recoger pues esto que te comentaba de Edmund. Hay algunas obras de Edmund de entonces, hay algunas obras de Rómulo de sus exposiciones de carácter oriental, hay algunas otras nuevas que hemos hecho después. O sea, quiero decir, no hay un mensaje, porque es un poco recoger un poco toda esa inclinación durante unos cuantos años, bastantes años, sobre el tema oriental. O sea, no recoge. Lo que sí que está proyectada para en febrero, creo que es, aquí en Barcelona está el Museo de Arte Moderno Europeo, o el Museo Europeo de Arte Moderno. Y se va a exponer allí. Entonces, igual allí sí que lo que hacemos es de alguna forma hacer alguna obra nueva y que para esa fecha, para unirla a la exposición, y que de alguna manera algún teórico, algún estudioso haga una aportación un poco yo creo que sería interesante cómo se puede abordar el arte oriental sin perder los elementos de fantasía del arte occidental, del que estamos nosotros, ¿no? De lo que somos Occidente. Me atrae que pudiera darse una explicación a eso, cómo se fusiona el arte occidental, el de fantasy, con el arte oriental de siempre. ¿Por qué son tan afines? ¿Por qué casan tan bien? ¿No? Yo lo sé en el inconsciente, pero no lo sabría explicar. Pero me gustaría encontrar unas bases, que alguien pudiera encontrar esas bases, ¿no? O sea, esperemos que para febrero en esa exposición se pueda encontrar eso. Finally, how do you see your art evolving in the future? Aquí ni siquiera, no sé cómo contestarte, porque ni siquiera lo he tenido muy presente esta pregunta durante toda mi trayectoria, y mira que llevo años. Porque claramente cuando uno está haciendo las cosas, o sea, como mucho, llegas a lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Conforme pasan los años, a veces, si por un momento repasas tu trayectoria o lo que tú hacías otros años, o te encuentras con un original o una obra de hace 20 años y dices, ¿por qué hacía tantos colores? Vamos a suponer, te pongo un ejemplo, tantos verdes, y ahora no uso casi verdes. ¿Qué me pasa? Porque si no me había dado cuenta, ¿no? Quiero decir que son el camino, o por lo menos mi camino, es un poco consciente pero inconsciente a la vez, ¿no? Vas viendo que se te deforman incluso las anatomías de tus propios personajes. De alguna manera eran más heroicos en los años jóvenes, y poco a poco pierden esa anatomía heroica, o son más suaves, pero no es una cosa que uno ha establecido conscientemente y claramente a la hora de pintar, sino que ves ese pequeño cambio paso a paso, y solo lo reconoces cuando ves obras que ha pasado demasiado tiempo tuyas. Entonces te das cuenta de que estás en otro momento que ni te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿cómo te planteas el futuro? Pues dices, pues no lo sé. Lo que sí sé es que mientras, yo ya soy muy mayor, ¿no? Pero vamos, mientras el pincel se soporte en la mano y tal, estaré frente a un papel, frente a un lienzo, pintando, porque no sé hacer otra cosa, no me interesa otra cosa, y estaré ahí, pero no sé por dónde iré.
me figuro que lo que hablábamos, ¿no? La fantasía estará ahí, porque me interesa, me ha interesado, me interesó siempre. Entonces, seguro que esa no cambia y estará ahí, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hay otra exposición que tendremos ahora en Luca, que es una feria de juegos y videojuegos y fantasy cómic. Aquí en Europa es la más antigua y por lo tanto la más importante que tenemos en Europa de cómic y de videojuego. Y habrá una exposición y en este caso tanto Rómulo como yo venimos de la misma tierra de Goya. De hecho, Goya nació en un pueblecito al lado de donde estamos nosotros ahora, muy pocos kilómetros, ¿no? Entonces, el juego va a ser establecer un poco las relaciones que hay con la pintura de Goya, tanto en la obra de Rómulo como en la mía, con Goya, y por qué hay unas cosas, unos toques de puntos en común, que es extraño, ¿no? Pues Goya, como sabéis, por supuesto, también le interesó mucho la fantasía, cuando no era una moda la fantasía, le interesó lo que es la brujería, lo que es ese mundo extraño que tenemos dentro de nosotros. O sea, tuvo ese punto de provocación también con el entorno de su época, de hacer esos grabados de los caprichos donde se metía con el personal del momento y deformaba y hacía seres alados. Y, ¿sabes? Había una serie de conexiones. Entonces, ¿por qué esta tierra da este tipo de inclinaciones? No lo sé, no lo sé. Quizás es que aquí hace mucho aire, no lo sé. Pero bueno, estamos en esa y en octubre, finales o noviembre, principios de noviembre, es la Feria de Luca y ahí se va a hacer una gran exposición sobre esto, sobre un Goya relacionado con la obra de Rómulo y relacionado con mi obra, ¿no? Ese es el proyecto que te puedo hablar más cercano que tengo. Eso lo tengo muy claro de decir, pero quiero decir, interiormente, ¿hacia dónde voy? Pues sé que será hacia la fantasía, sé que será con los pinceles en la mano o con los lápices, ¿sí? Pero no tengo una línea definida conforme lleguen los pasos, pero sé que no saldré de ahí. También lo tengo muy claro que de ahí no saldré, o sea, de la fantasía y de los pinceles no saldré. Thank you. It has been a great honor for me to be able to interview you. Para mí, Greg, también es un placer y no es una palabra, estas palabras de verdad que no son vacías, porque lo que comentaba, yo tengo muchos años y el mundo de la fantasía, el fantasy, se ha estudiado muy poco desde el punto de vista serio, profundizando realmente lo que hay ahí. Ha sido comercial, se ha vivido bien de eso, ha sido de alguna manera aceptado por el público, ha influido en el cine, en todas las artes. O sea, y sin embargo no ha habido, como te diría yo, un respeto oficial, un estudio oficial de ese fenómeno. Entonces, personas como tú, que he leído tus artículos, es como una bocanada de aire que hacía falta, como, o sea, ya está bien, esto no es una tontería, esto es muy serio, ¿no? ¿Sabes? Ya es hora de que se estudie, ya es hora de que se analice, ya es hora de que... y eso te lo agradezco, por supuesto, porque hay muy poco estudio a ese nivel de lo que es el fantasy. Thank you for your kind words. That means a lot to me. And I totally agree with you that we look at fantasy and it's we look at like in cinema and everything, and it has become so big. Like if we think of Game of Thrones and things and Lord of the Rings and all that fantasy, yet it's looked down upon by a lot of mainstream society, despite the fact that it's the most popular genre. So yeah, I write to change that.
Es esa sensación, o sea, uno sabe claramente que ha repercutido en todas estas generaciones, que ha impregnado todas las demás artes, la literatura. Yo recuerdo la cantidad de novelas que en aquellos años salieron, que por eso yo hice tanta portada de novela de lo que era la ciencia ficción y fantasy de esos años, que es cuando años 80, 90. Uno sabe toda la repercusión que eso ha tenido, pero no se encuentra uno con unos análisis y unos estudios serios. Por eso digo que en estos momentos haya personas como tú que esté estudiando esto desde ese lugar, desde esa seriedad, desde ese análisis serio, es como que es que ya estaba bien, ya merecía estos estudios. Hay movimientos pictóricos como, yo qué sé, como el dadaísmo o cosas así, que duraron muy poquitos años, y hay toda una serie de estudios de análisis de todo esto que le dan el peso que tiene, ¿no? ¿Por qué fantasy no lo ha tenido hasta ahora? O sea, por lo tanto, es muy de agradecer, sobre todo a mis generaciones, que haya personas como tú que en estos momentos, o sea, esté recogiendo todo esto desde el punto de vista del análisis serio, que no lo ha tenido. Thank you. Well, I believe that concludes our interview. And once more, thank you so much for being willing to, sit down with us and chat. I know it was definitely challenging with the language barrier, but, thank goodness for all of these technologies that enabled us to have a conversation. I'm really looking forward to then, putting together this article and the video and showing you the result. And thank you guys both one more time, just really from the bottom of our heart at The Collector, for your willingness to sit down with us today. Gracias a vosotros. Muchas gracias.